Bienvenidos a este podcast sobre la psicología clínica. En el episodio de hoy tenemos el honor de entrevistar al psicólogo Abel Cruz, un profesional con experiencia de 6 años en este campo. A lo largo de esta conversación exploraremos su trayectoria, las cualidades necesarias para ser un buen psicólogo clínico, los retos que ha enfrentado a raíz de la pandemia y cómo las nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial han impactado en su práctica profesional. Comencemos. Muy bien, para empezar nos gustaría conocer un poco más sobre su trayectoria. ¿Podría contarnos cómo comenzó en el campo de la psicología clínica y qué fue lo que lo inspiró a seguir esta carrera? Sí, con mucho gusto. ¿Qué tal? Pues mi nombre es Abel Cruz, como ya lo decía. Efectivamente tengo 6 años de experiencia en el trabajo clínico. Efectivamente ha sido un reto enorme porque la psicología clínica, el trabajo de la salud mental es pues bastante delicado. Pues de hecho nosotros como psicólogos tenemos en las manos la vida de las personas, la salud mental, el bienestar de las mismas. Sin embargo, en estos años de pandemia, pospandemia, hemos tenido realmente bastante dificultad. En mi caso se me ha dificultado un montón el trabajo, efectivamente por los temas, ¿verdad? Que la actualización, todas las herramientas que han venido surgiendo. Pero ¿cómo yo me intereso en este campo? Realmente me intereso en este campo primero porque me gusta trabajar con las personas, me gusta ayudar a las personas, me gusta ver desde qué perspectivas podemos ver a una persona, no solamente una persona físicamente o solamente desde una simple vista, ¿verdad? Sino que ver a una persona desde su concepción, desde que esta persona realmente se va desarrollando, su comportamiento y qué características conlleva un comportamiento que a veces nosotros podemos llamar normal o anormal, que es una palabra que ustedes van a escuchar muy frecuente, pero que al final de todo esto, para nosotros puede ser algo anormal, pero para una cultura es algo normal. Sin embargo, dentro de la psicología clínica, nosotros podemos distinguir lo normal a lo normal desde una patología. Entonces, esto a mí me lleva al estudio, a interesarme a estos comportamientos y poder, sobre todo, ayudar a las personas a poder como encontrar un camino, una vía alterna a sus problemas emocionales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a mí me lleva a estudiar la personalidad y enfocarme más en un comportamiento humano. Muy bien, muy interesante todo lo que usted me cuenta. Y a todo esto, ¿cuáles diría que han sido los momentos más significativos en su carrera hasta ahora y cómo esos momentos han influido en su forma de trabajar como psicólogo clínico? Ok, considero que cada etapa en cuestión de tratamiento, cada experiencia con pacientes va a ser muy distinta. Hay patrones que se repiten y creo que nosotros los podemos distinguir desde un estudio más comparativo en cuestiones, por decirles, desde una perspectiva del DSM-5, pero la experiencia desde un ojo clínico ya nos viene a nosotros dando una mayor amplitud para poder analizarlos. ¿Qué ha marcado este camino o algo que me ha sido muy significativo es el ver los avances de un paciente, ver que un paciente, por decirles, les voy a poner un ejemplo muy claro y un ejemplo muy preocupante actualmente, la codependencia emocional. O sea, ¿cómo ven ustedes a una persona que llega a terapia donde la persona está destrozada, está mal, no tiene una estabilidad emocional por cuestiones de codependencia emocional? Sin embargo, cuando ustedes ven el cambio, esto es algo significativo que a uno como profesional lo mueve y dice uno, bueno, estoy actuando y estoy haciendo las cosas bien desde un trabajo profesional, desde un trabajo juntamente con el paciente, porque como ustedes ya saben, el trabajo propiamente es un 90% del paciente y un 10% del terapeuta en cuestión de acompañamiento. Entonces yo creo que estas experiencias son las más significativas. Ver cómo uno a través de una terapia y un proceso terapéutico de diferentes técnicas
se pueden ir viendo los resultados y los cambios. Uh-huh. Ok, y más que todo en este contexto, en su experiencia, ¿qué cualidades considera más importantes en un psicólogo clínico? ¿O qué habilidades o características cree que son claves para establecer una buena relación terapéutica con los pacientes? Ok, este es un punto bastante complicado y muy delicado en el trabajo terapéutico. ¿Por qué razón? Porque ustedes creo que en algún momento han escuchado a alguien que dice, yo fui a terapia, pero la verdad no me dio confianza el psicólogo, ¿sí? O la psicóloga, el profesional. Yo creo que primero estar claro con los principios éticos con los que nosotros fuimos formados, con los que nosotros nos vamos guiando a través de una profesión como esta. ¿Cuáles son los elementos claves? Despertar un buen rapport, tener una buena empatía hacia el cliente, tener la capacidad de escucha, la capacidad de análisis y ser realmente hasta cierto punto neutro, en el sentido de que no tengo que dejar que se pueda establecer, por ejemplo, un proceso en el que se va a dañar esa relación. Por decirte, efectivamente tenemos que trabajar por medio de una buena empatía, una buena comunicación, la atención, cómo yo voy a despertar esa confianza, ¿verdad? Entonces, yo considero que los elementos claves van a ser confianza, empatía, la ética y trabajar con un buen rapport al momento de que yo voy a tener una entrevista con el paciente. Okay. Muy bien, y sí es muy cierto, estos elementos son bastante esenciales para poder llegar y ser un buen psicólogo clínico. Y en su opinión, ¿usted cómo cree que influye la empatía y la escucha activa, la ética en el proceso terapéutico? Ok, ¿cómo influyen? Efectivamente, la empatía primero va a influir mucho porque cuando yo me hago empático no significa que yo me estoy... a veces solemos decir que las personas se ponen en los zapatos de otro. Uh-huh. Efectivamente podríamos decir que es como el dicho más común de una empatía. Sin embargo, el ser empático es que yo entiendo al paciente, comprendo al paciente, pero yo no le voy a decir, te entiendo porque yo pasé esto, ¿verdad? Sino que comprendo tu situación, sé cómo lo que estás pasando, ¿sí? Y a raíz de ahí yo voy a empezar a trabajar. Entonces, por eso es que la empatía es muy importante. La escucha activa. La escucha activa es uno de los elementos muy importantes o más importantes de la relación terapéutica, porque es donde el profesional escucha activamente al paciente, analiza los elementos característicos que me está indicando y a través de ahí ya podemos empezar a trabajar por medio de herramientas que nos va brindando la psicología, por ejemplo, una terapia, un proceso, por ejemplo, de trabajo terapéutico, ¿verdad? Ok, muy interesante. Y como usted sabe, pues hemos pasado por una pandemia y pues todos hemos tenido que adaptarnos a nuevas realidades. ¿Cuáles han sido los principales retos que usted ha enfrentado en su labor clínica durante este periodo? Ok, creo que al principio lo decíamos que ha sido un reto estar pandemia, pospandemia. Efectivamente, cuando hablamos de los retos, primero fue el reto de la virtualidad, o sea, no podíamos atender a pacientes de forma presencial, pero sí lo hacíamos de forma virtual. ¿Cuáles son los retos, las desventajas? Las ventajas de esto es que teníamos más alcance, ¿sí? Ya no había la excusa, no tengo tiempo, no puedo movilizarme, no tengo cómo ir, pero hay desventajas. Por ejemplo, la persona, no podemos ver a la persona un cara a cara, no podemos ver a la persona en cuestión de gestos, sí lo vemos a través de una pantalla, pero no es lo mismo, o sea, no podemos establecer ese vínculo terapéutico que necesitamos nosotros y que se da realmente cuando nosotros estamos cara a cara con el paciente. Sin embargo, sí es una herramienta viable y se puede utilizar, pero para mi experiencia sí tiene un poco de limitante en cuestión de una relación más cercana.
Otro de los retos es, por ejemplo, a nivel ya general, toda la influencia de la tecnología, cómo esto va a influir en la persona, cómo cambia la mentalidad de la persona. La inteligencia artificial, una herramienta, wow, maravillosa, se puede utilizar para todo, efectivamente, pero tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de solo información sin venir y nosotros empaparnos de fuentes más verídicas, ¿verdad? Como libros, como investigaciones que se han hecho. Efectivamente, yo le digo a la inteligencia artificial, hágame tal cosa y necesito un tratamiento para un paciente con tal cosa, y la inteligencia artificial me lo va a hacer. Pero ¿cómo va a saber realmente la inteligencia artificial si el que está trabajando conmigo es con la persona? Yo soy el que estoy trabajando con el paciente. Entonces, aquí tenemos que ver mucho, ver la profesionalidad, ver el compromiso y ver la responsabilidad que nosotros tenemos con el paciente, ¿verdad? Porque puede ser que algún profesional venga y como quiere algo fácil, le piden a la inteligencia artificial que le haga un tratamiento para un paciente y se lo va a hacer efectivamente, en base al resumen del libro tal, se lo va a trabajar. El problema es que perdemos el lado humano y el lado de profesional del tú al tú con el paciente, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido uno de los grandes retos actualmente que estamos viviendo nosotros, ya sea como profesional de la salud o para todo el nivel de docencia, ¿verdad? Efectivamente es el mismo reto que tenemos. Sí, y tiene toda la razón porque la inteligencia artificial ha evolucionado bastante a lo largo de los años y pues sí ha llegado a impactar de una manera bastante negativa, tanto como positiva para los estudiantes y en general para todas las personas. Y en este contexto, ¿usted cómo ha manejado la transición hacia las consultas virtuales? ¿Ha sido un cambio positivo o presentado dificultades? Ok, como mencionaba anteriormente, tiene ventajas, al igual que tiene desventajas, pero igual que todo proceso. Eh, la ventaja de esto es que tenemos más alcance. O sea, por ponerles un ejemplo, yo acá en Quetzaltenango puedo trabajar con alguien que está en Estados Unidos, por decirles, y efectivamente lo he realizado. Esa es una ventaja, ¿sí? La desventaja es que si el paciente me dice, fíjese que hoy no puedo poner mi cámara porque no tengo buena señal, porque no puedo, estoy en un lugar donde solo puedo escuchar, al final yo no veo gestos, no veo reacción, no veo el semblante del paciente, cómo el paciente realmente se siente, porque el paciente me puede decir estoy bien, pero su semblante me está manifestando otra realidad, ¿verdad? Entonces, esa es una de las desventajas. Otra de las desventajas que veo es que no podemos ser sinceros cuando estamos detrás de una pantalla donde realmente yo puedo ocultar ciertas formas o solo me enfoco solo en la parte de arriba donde se ve mi rostro. No veo gestos de mano, no veo gestos de pies, no veo gestos realmente de la persona completa. Entonces sí es un reto y efectivamente creo que lo he sufrido, lo he vivido, pero al final de todo esto creo que tenemos que empezar a utilizar las herramientas estas porque actualmente considero que va a ser una de las más efectivas por el hecho de que las personas o los pacientes ya no van a querer o se van a querer trabajar por medio de terapias en línea donde se sienten menos nerviosas y más seguras de también comunicar lo que sienten. Entonces es un reto, efectivamente, que cuesta, efectivamente cuesta, pero tenemos que ver el lado positivo también. Sí, tiene toda la razón. Siempre es muy importante que nosotros como psicólogos aprendamos pues a adaptarnos al ambiente, a poder saber manejar todos estos procesos porque más que todo en el futuro pues muchas veces se va a estar utilizando estas herramientas. Y en su opinión, ¿usted considera que la inteligencia artificial puede ser beneficiosa o perjudicial en el trabajo de un psicólogo clínico? ¿O cree que la inteligencia artificial podría complementar al trabajo terapéutico o hay riesgos a deshumanizar la relación con el paciente?
Yo creo que partiría de lo último que acabas de mencionar cuando hablas de deshumanizar el proceso terapéutico. Creo que es uno de los retos más grandes que podemos pasar en este proceso. Sin embargo, considero que la inteligencia artificial no podemos rechazarla, ni podemos decir, es que yo soy de la vieja escuela, me quedo con la vieja escuela y no quiero actualizarme. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es desactualizarnos nosotros como profesionales. La inteligencia artificial es real, existe, ahí está. En los últimos años se ha desarrollado enormemente. Y no puedo yo venir y decir que no voy a trabajar con ella, que no voy a utilizarla, porque al final de cuentas lo que voy a hacer es únicamente alejarme de las herramientas que para muchos jóvenes y para muchas personas que pueden ser nuestros pacientes es algo, una herramienta básica, una herramienta elemental. Entonces yo considero que tiene sus ventajas y sus desventajas, efectivamente, porque podemos manipular información, podemos tener información que ni siquiera sé si existe o no, ¿verdad? Porque puedo decirle a la inteligencia artificial, hazme un resumen de un libro de las capacidades cognitivas del ser humano. Me lo va a hacer, pero yo no sé si realmente fue así, salvo que yo haya leído anteriormente este libro. Pero si le estoy pidiendo a la inteligencia artificial que lo haga es porque no lo quiero leer. Entonces, esta es una desventaja y puede ser que nos vaya alejando un poco de tener más herramientas efectivas en cuestión del tratamiento. Pero creo que el reto más grande de esto es deshumanizar el proceso terapéutico. Y yo creo que ahí es ahí donde tenemos que enfocarnos y mantenerlo siempre a raíz de una constante actualización con la tecnología y con las herramientas que nosotros podemos venir teniendo a partir de esta época, ¿verdad? Que nos toca hacer una transición de la vieja escuela, como mencionaba, a la nueva, donde realmente utilicemos las herramientas como tal. Okay. ¿Y usted cree que más que todo esta inteligencia puede también ayudar tanto al paciente como al psicólogo en todo este proceso, y cree que la inteligencia puede incluso beneficiar a los pacientes? Creo que tendremos que tener la capacidad de poder enfocar hacia dónde queremos llevar el proceso. Y si nosotros tenemos claro hacia dónde lo queremos llevar y utilizamos la inteligencia artificial para poder obtener información que sea más fácil de comprender para el paciente, nos va a ayudar y nos va a beneficiar. Pero si lo que nosotros queremos realmente es solamente salir del paso y que el paciente realmente lleve su proceso, y no queremos alcanzar una estabilidad emocional integral, no le vamos a hacer mención de esto y solamente vamos a dejarlo que se quede con lo que nosotros le estamos diciendo. Le podemos sugerir que por medio de la inteligencia artificial, por ejemplo, pueda encontrar información que le es muy útil en cuestión de psicoeducación, en cuestiones de conocimientos básicos de un problema, de una patología, por ejemplo. Yo diría que tiene las dos caras de la moneda. Puede ser útil si la sabemos enfocar, y puede ser perjudicial en todo el proceso si no lo sabemos enfocar y queremos como meter en una burbuja al paciente para que no se entere que hay herramientas donde posiblemente el profesional solamente está sacando los elementos de que está utilizando con él, y incluso el paciente se puede dar cuenta. Entonces yo creo que tiene dos caras de la moneda. O sea, puede ser beneficioso si lo enfocamos bien, y puede ser perjudicial si no lo enfocamos hacia dónde queremos alcanzar un proceso terapéutico sano. No, y sí tiene bastante razón, porque más que todo, como lo comentaba usted antes, pues es muy importante la profesionalidad del psicólogo, la ética y pues los valores que esté manejando, porque más que todo en eso se va a basar en sus terapias y cómo esté la relación con sus pacientes. Muchas gracias por su tiempo y por esta enriquecedora conversación. A nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en este episodio y los invitamos a seguir aprendiendo y reflexionando sobre el importante trabajo que realizan los psicólogos clínicos. Hasta la próxima.
Ya que hemos finalizado con esta entrevista, me gustaría compartir las ideas y perspectivas que un psicólogo clínico experimentado nos ha ofrecido. Esta conversación abordó varios aspectos fundamentales de la profesión, como las cualidades esenciales de un psicólogo, los desafíos que ha traído la pandemia y el impacto de la inteligencia artificial en este campo. Espero que estas reflexiones puedan ofrecer una visión profunda sobre la práctica de la psicología clínica en la actualidad. Para empezar, me gustaría abordar una de las cualidades esenciales de un psicólogo clínico. Y una de las primeras cosas que discutimos fue precisamente esto. Nuestro entrevistado pudo destacar la importancia de una serie de habilidades que van más allá de la formación académica. Mencionó que la empatía es la base para cualquier trabajo terapéutico, ya que permite al psicólogo entender y conectarse profundamente con las experiencias del paciente. También nos pudo resaltar la importancia de la escucha activa, y esto no solo se trata de oír, sino de comprender y responder a las necesidades emocionales del paciente. Bien nos decía el psicólogo entrevistado que es como ponernos en los zapatos de la otra persona, de saber comprender, de saber entender por lo que está pasando nuestro paciente. Además de esto, también explicó que la ética es como una brújula fundamental en esta práctica. La confidencialidad, el respeto por los límites y el compromiso con el bienestar del paciente son elementos esenciales. También nos recordaba que en el fondo, un buen psicólogo debe ser alguien en quien los pacientes puedan confiar plenamente, y para lograr eso, el profesional debe ser constante y sincero en su propio trabajo personal y profesional. Además de esto, también se reconoce la autenticidad del psicólogo al momento de poder establecer relaciones con los pacientes, ya que un psicólogo no puede estar fingiendo ser otra persona mientras está atendiendo a alguien más, porque esto podría traer grandes aspectos negativos en el paciente, tanto como en el psicólogo. Y otro tema relevante fue el impacto de la pandemia en la práctica de la psicología clínica. El psicólogo nos comentó que para muchos pacientes el confinamiento y la incertidumbre aumentaron los niveles de ansiedad y depresión, lo cual demandó que él y sus colegas estuvieran preparados para afrontar un tipo de crisis emocional sin precedentes. La pandemia también generó un cambio rápido hacia las consultas virtuales, lo cual presentó sus propios desafíos. Como nos comentaba el psicólogo, él pudo enfrentar varios desafíos al momento de atender a sus pacientes, ya que no tenía esa relación de persona a persona y se le dificultaba mucho poder leer aspectos como el lenguaje corporal, o que muchas veces no se podía alcanzar la misma efectividad de la terapia, ya sea virtual, porque pues en persona sí se lograban efectos más positivos, ¿verdad? Y si bien la modalidad en línea permitió dar continuidad a estas terapias, él mencionó que la falta de contacto físico puede dificultar la creación de un vínculo tan fuerte como el que se puede lograr en persona, porque cuando las terapias son virtuales, muchas veces se va al punto de lo que es, o muchas veces las personas dejan de ser sinceras, ya no comentan lo que realmente quieren decir, y muchas veces el psicólogo no puede saber si es cierto o no es cierto porque no se está teniendo un contacto realmente de persona a persona con el paciente, y esto puede dificultar bastante en algunos aspectos. Sin embargo, esta situación también le ayudó a desarrollar nuevas habilidades para captar señales no verbales a través de la pantalla, lo cual se le dificultó bastante, pero que sí se pudo adaptar. Y pues estos métodos para que los pacientes se sintieran cómodos y seguros incluso en un entorno virtual, ¿verdad? Finalmente, también discutimos uno de los temas más actuales, que es la influencia de la inteligencia artificial en la psicología clínica.
el psicólogo nos pudo compartir que tiene una postura equilibrada sobre el uso de la inteligencia artificial en la práctica clínica. Reconoce que la inteligencia artificial puede ofrecer herramientas valiosas como sistemas de diagnóstico, análisis de patrones y de comportamiento. Estos pueden llegar a agilizar bastante ciertas partes del proceso terapéutico, y esto es especialmente útil para un seguimiento de los pacientes y la organización de información. Sin embargo, también nos subrayaba que la relación humana sigue siendo bastante insustituible. Aunque las herramientas digitales pueden ser de gran apoyo, el profesional dejó en claro que el papel del psicólogo como un ser humano, capaz de comprender matices emocionales complejos y responder a las necesidades individuales de cada paciente, es algo que una máquina no puede replicar por completo. Al psicólogo le preocupa que en la búsqueda de eficiencia se pierda el aspecto humano de la terapia, por lo que aborda por un uso ético y consciente de estas tecnologías. Para él, la clave está en encontrar un equilibrio donde la inteligencia artificial sea una herramienta de apoyo y no un sustituto de la relación terapéutica. Muy bien lo podía mencionar él al decir que muchas veces al utilizar la inteligencia artificial se puede llegar a la conclusión de que deshumanizamos la terapia. Y lo que más necesitan nuestros pacientes es poder tener ese contacto humano, de poder sentirse comprendidos y en un espacio de seguridad y confianza. Y esto la inteligencia artificial realmente no lo logra, al igual que el papel de la ética. Muchos psicólogos piensan que tal vez la inteligencia artificial puede hacer el papel de un psicólogo, pero realmente solo está analizando datos y no está teniendo un contacto especial con el paciente. Entonces, hay que tener un equilibrio entre estos dos aspectos. Y para concluir esta entrevista, nuestro psicólogo clínico invitado nos ofrece una visión completa y profunda de lo que implica trabajar en la psicología clínica de hoy en día. Desde las cualidades fundamentales de empatía y ética, pasando por los retos surgidos tras la pandemia hasta la llegada de la inteligencia artificial. Cada aspecto nos invita a reflexionar sobre la evolución de esta profesión y sobre cómo mantener el enfoque en el bienestar humano. Nos pudo dar una reflexión de que tenemos que adaptarnos a las nuevas herramientas, a las nuevas tecnologías que están surgiendo hoy en día, porque así como muchas otras carreras y muchos otros ámbitos están cambiando, también la psicología lo está haciendo. Y es muy importante que nosotros podamos adaptarnos y saber poder manejar, saber poder prepararnos para tener un buen desarrollo en este ámbito profesional. Agradecemos profundamente al profesional por compartir sus experiencias, su visión y también a ustedes por acompañarnos en esta reflexión. Muchas gracias.